Bienvenidos de nuevo a nuestro segundo episodio de El Ozul Group Podcast, el programa donde desglosamos temas complejos para ayudarte a tomar decisiones informadas para usted y sus seres queridos. Soy su anfitrión Rafael Ozul y hoy abordaremos un tema crucial para los adultos mayores en Texas. ¿Qué pasa cuando pierdes Medicaid mientras estás inscrito en un plan de Medicare Advantage? ¿Y cómo puedes protegerte con programas y productos para mantener tu atención médica accesible? Estamos muy emocionados de contar con una invitada especial el día de hoy, la señora Elba Dávila, una tejana vibrante de mayor de 65 años que está navegando estos cambios ella misma. La señora Elba Dávila está aquí para hacer las preguntas que tú tienes en mente, compartir sus experiencias y ayudarnos a desglosar este tema desde una perspectiva real, ya que seas un adulto mayor, cuidador o estés planificando para el futuro. Este episodio está lleno de información práctica sobre los programas de ahorro de Medicare, el programa de ayuda extra para medicamentos recetados y también productos complementarios como seguros dentales, de visión, de indemnización hospitalaria, que pueden cubrir los vacíos cuando Medicaid ya no es una opción. Elvita, bienvenida a nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. ¿Podría contarnos un poco sobre usted y por qué el tema es tan importante? Claro que sí, pues muchas gracias por invitarme a este gran programa informativo. Estoy muy interesada en saber todos los cambios que vienen, ¿verdad? Y al igual que muchas personas de nosotros que somos mayores, ¿verdad? Que nos importa mucho saber estos cambios, ¿verdad? Porque pues debido a nuestra edad, pues ya no podemos trabajar igual que antes, ya tenemos pues enfermedades. Un ejemplo, yo y mi esposo es diabético y está en silla de ruedas. Yo tengo artritis y pues la verdad son enfermedades que se nos vienen con el tiempo, ¿verdad? Y pues necesitamos y mayormente dependemos de esas ayudas. Y bueno, pues yo quisiera saber qué son esos cambios, cómo nos van a afectar, ¿verdad? Al igual que muchas personas estamos ansiosas por saber toda esta información. Gracias por invitarnos a esta programa para poder informarnos. Muchísimas gracias. Eso es fantástico y me alegra tanto que estés aquí con nosotros para guiarnos en esta conversación. Hoy exploraremos la elegibilidad para programas de ahorro, discutiremos opciones de seguros complementarios y responderemos las preguntas de nuestra invitada especial, Elvita, para poder ayudarle a entender los próximos pasos. Así que tome su taza de café y póngase cómodo. Comencemos. Disclaimer. This podcast, hosted by Rafael Ozol, a licensed insurance agent and CEO of Ozol Group LLC in Texas, provides general educational information on broad topics. It is not legal, financial, medical, or insurance advice. Laws and regulations may change, so consult official sources like tdi.texas.gov or medicare.gov, 1-800-MEDICARE, for current details. This is not an offer to sell insurance or a guarantee of coverage. Consultations booked at ozolgroup.com are informational only. Coverage depends on your circumstances, policy terms, and carrier approval. We may earn commissions but aim to provide unbiased information. Listening does not create an agent-client relationship. For Medicare plans, we do not offer every plan in your area. Contact medicare.gov or 1-800-MEDICARE for all options. For personalized advice, consult a qualified professional. Information is based on public sources as of July 2025. Actual impacts may vary. Sources are listed in the YouTube video description. Bienvenidos de nuevo, como decíamos anteriormente, en este episodio hablaremos de temas muy importantes para personas mayores de 65 años y comenzaremos con los productos disponibles para hacer que nuestro plan de Medicare Advantage sea más completo. Y les quiero compartir la pantalla para que vean ustedes de lo que estamos hablando. Vamos a empezar con el plan dental de seguro dental independiente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros tenemos nuestro plan de Medicare Advantage, pero también podemos agregar un seguro dental independiente que va a acompañar o va a aumentar nuestra cobertura. ¿Qué quiere decir que este seguro dental independiente? Quiere decir que cubre chequeos de rutina, limpiezas, empastes, dentaduras postizas y procedimientos mayores como
ortodoncias o extracciones. A menudo con primas bajas, por ejemplo, puede ser de $20 a $50 por mes. Como sabemos, los planes de Medicare Advantage pueden ofrecer cobertura dental limitada, por ejemplo, solamente preventiva. Entonces, este seguro reemplaza posiblemente lagunas en cuidado de salud bucal. Como puede ver, mi Selvita, esto es una de las cosas que nosotros podemos agregar allá a nuestro plan existente de Medicare Advantage, ¿verdad? ¿Usted ha tenido algún tipo de cobertura que dice, bueno, voy al dentista, me dicen esto, etcétera? Compártanos usted cómo ha sido su cobertura dental. Bueno, pues a veces tenemos que recurrir a otros médicos, por ejemplo, porque el seguro de nosotros que tenemos, ¿verdad?, nos cubre hasta cierta cantidad. Si no completamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo en lo personal he recurrido a ir a Nuevo Progreso a verdad hacerme mis trabajos porque aquí pues no los completo. Entonces, al estarnos ustedes explicando de que este seguro lo podemos adherir al seguro que ya tenemos y entonces va a incrementar la cantidad del costo, ¿verdad? De lo que nos pueden hacer aquí, pues es magnífico, ¿verdad? Así es. Ahora, los precios que está dando parece ser que no son muy caros, entonces para mí es algo bueno, ¿verdad? Ese programa que viene, entonces para mí es excelente. Así es. Ahora les voy a compartir otra cosa también que podemos agregar, como les decía, vamos a estar hablando de cosas que podemos agregar a nuestro plan de Medicare Advantage. Seguro de visión. También muchas veces pensamos que nuestro seguro de visión es solamente lo que tenemos en nuestro plan de Medicare Advantage. También podemos agregar seguro de visión. ¿Qué pasa con nuestro seguro de visión? Paga exámenes de vista, gafas, lentes de contacto y en algunos casos también cirugías, como por ejemplo cataratas, con planes que comienzan desde $10 a $30 por mes. Como sabemos, muchos planes de Medicare Advantage, la cobertura de visión es, sí los incluye, pero no siempre incluye todo lo que nosotros necesitamos. También perder Medicaid significa no contar con una cobertura adicional para cuidados oculares avanzados, como es muy común ya en personas mayores. Miss Elvita, usted, por ejemplo, platícanos también sobre su cobertura de... Usted usa lentes, ¿verdad? Sí, yo uso lentes, ¿verdad? Ajá. Y mi esposo también. Entonces, a veces no nos cubren los lentes. Sí nos cubre el chequeo, ¿verdad? Pero los lentes que regularmente nos quieren dar son de plastiquito, que pues no, luego se nos rayan, luego se nos desbaratan. Cuando pedimos otros lentes un poquito más mejores, pues ya tenemos que poner de nuestra bolsa y entonces es ahí donde pues le pensamos, ¿verdad? Que sí es muy poco lo que nos dan en el seguro pero si podemos agregar este otro servicio, pues va a ser magnífico. Así es. Otra cosa que también les quiero compartir aquí en la pantalla. Aquí vamos. Es también lo que podemos agregar a nuestro plan de Medicare Advantage es cobertura para lo que le llamamos los auriculares, ¿no? Los audífonos. Esa cobertura cubre exámenes, ajustes de los audífonos que todos sabemos pueden costar entre $1,000 y $4,000 por par o muchas veces más caros. A menudo como un complemento o plan independiente, los beneficios auditivos en Medicare Advantage pueden ser o estar limitados. Este seguro le abordará la pérdida auditiva relacionado con la edad y sin depender del apoyo previo de Medicaid. ¿Usted, Miss Elvita, ha lidiado con problemas de auditivos o no? Gracias a Dios no han tenido. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema, pero sí tengo amistades que están pasando por eso, ¿verdad? Y me han comentado que no completan con lo que el seguro que tenemos les da para poder cubrir ese servicio, ¿verdad? Que es muy necesario, ¿verdad? Esperemos que haga algo que les pueda ayudar a
pues, ¿verdad?, a poder lograr tener ese servicio, ¿verdad?, que es tan necesario. Así es, muchas veces, como le comentaba a mi Silvita, hay estos seguros independientes que se pueden agregar a nuestro plan de Medicare y nos van a ayudar muchísimo, especialmente a nuestras personas que compran sus aparatitos, salen carísimos, Carísimo. carísimos. Entonces, muchas veces no saben, ¿verdad?, que pueden hacer comprar este seguro adicional y les va a cubrir muchas veces mucho de lo que ellos iban a pagar de su bolsillo, lo pueden cubrir con un seguro adicional. Otra cosa que también les voy a compartir es el siguiente producto que les tengo preparado y es, como vemos aquí en la pantalla, el seguro de indemnización hospitalaria. ¿Qué es el seguro déjame pongo aquí mi highlighter? El seguro de indemnización hospitalaria proporciona pagos en efectivo, por ejemplo, $100 a $500 por día por estadías hospitalarias, cirugías o visitas de urgencia, ayudando con los deducibles o pérdida de ingresos. Sin Medicaid cubriendo los costos compartidos, el máximo de gastos de bolsillo de los planes de Medicare Advantage puede ser hasta $8,500 en 2025. Depende de qué plan estén ustedes. Y eso obviamente puede ser una carga en seguro. Este seguro les ofrece alivio financiero directo para los cuidados hospitalarios. Miss Elvita, ¿le han platicado alguna vez de este tipo de seguros? Que si usted, obviamente, cuando el seguro que tiene ahorita, el seguro de Medicare Advantage, cuando usted la llegan a internar al hospital, su seguro dice, cada vez que la internen al hospital usted tiene que dar un copago de tanto, le toca pagar tanto, etcétera, etcétera. Este tipo de seguro el que estábamos hablando es cuando, por ejemplo, sí, sabemos que va a ir al hospital o que le van a hacer una cirugía o un accidente, también muchas veces pasan accidentes. Este seguro lo que hace es que les están dando una indemnización a usted por tener este seguro, puede ser de $100 hasta $500 por día que usted pase en el hospital. Entonces, eso muchas personas no saben ni que es algo que existe, ¿verdad? Que está disponible para las personas. ¿Alguna vez le habían platicado de este tipo de cobertura? No, realmente no sabía de este gran programa, ¿verdad? Que sería de mucha ayuda, porque realmente un día en el hospital, por cualquier cosa que uno llegue, son unas cantidades grandísimas que nos están cobrando, ¿verdad? Y pues esto sería de una gran ayuda para todas las personas, porque pues surgen emergencias o como usted dijo ahorita, puede ser un accidente, puede ser algo que nos pase en la casa o ya debido por nuestra edad, ¿verdad? Algo que nos pase en nuestro cuerpo y que tengamos que ir de urgencia al hospital y pues para pagar estas cantidades tan grandes sería muy, muy difícil para nosotros. Así es. Otro tema del que también les quisiera platicar, Miss Elvita, es el siguiente tema que tristemente ya lo hemos estado viendo más y más seguido, es el seguro de enfermedades críticas o seguro de enfermedades críticas o cáncer. ¿Qué pasa? Este tipo de seguro paga una suma global, puede ser entre $10,000 a $50,000 al diagnosticarse condiciones como cáncer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, cubriendo tratamientos o gastos de vida. Medicaid puede haber cubierto tratamientos prolongados. Este seguro protege contra los altos costos de enfermedades comunes en personas mayores que no están completamente cubiertos por el Medicare Advantage, el plan que tiene usted. Esto obviamente es algo que nosotros no vamos a saber, es algo que nos llega tan de repente, ¿verdad? Un stroke, una enfermedad de cáncer, cosas así. Como le decía, ¿a usted alguna vez le han platicado acerca de este tipo de cobertura también? Que también existen coberturas de seguros que cubren enfermedades críticas. Pues no, realmente no lo sabía, pero lo que sí sé es de que tengo varias amistades y creo yo que como últimamente se oye mucho de cáncer, ¿verdad? En las personas. Y pues realmente yo sé que son costosísimos esos tratamientos, ¿verdad? Así es. Y la gente pues no puede, tiene que recurrir a buscar ayuda, saber quién les puede ayudar,
porque pues realmente son cantidades grandísimas las que tienen que pagar por este servicio. Por tratamientos, Por más el que nada. Muchas tratamiento, veces tienen que ir ¿verdad? O a hacer tienen, tratamientos exacto, de muchos tengo una costosos. amiga que se tuvo que ir, creo que a Houston, Ujú. donde le dieron un servicio, yo creo que gratis, ¿verdad? Pero pues estuvo retirada de su familia, estuvo pasando como quien dice su enfermedad allá sola, pero pues gracias a Dios se recuperó, ¿verdad? Así. Pero sí es muy, muy costoso, muy doloroso por lo que ella me platica. Y verdad, pues qué bueno que haya ese tipo de ayudas para ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Para que puedan ayudar a toda esa gente. Así es. Otra cosa, mi Silvita, que le quiero también presentar aquí es algo muy común que se ve también, accidentes. Muchas veces personas ya mayores tienen accidentes de que se pueden tropezar, se pueden caer. Este seguro de accidentes ofrece beneficios por lesiones derivadas de caídas o accidentes incluyendo fracturas, dislocaciones o traslados en ambulancia. Las personas mayores son propensas a accidentes y este seguro complementa al seguro de Medicare Advantage sin la red de seguridad de Medicaid para fracturas o fracturas médicas relacionadas. Este seguro yo pienso que también la razón por que lo quise compartir con usted y con nuestros suscriptores es que muchas personas también no saben, como decíamos, derivadas de caídas o accidente, incluyendo fracturas o dislocaciones o también traslados de ambulancia. Pienso que es muy válido que lo hablemos. Su experiencia, Miss Elvita. Sí, también ese es otro seguro que no sabía que existía, ¿verdad? Pero pues al escuchar todo eso, pues sí es muy, muy valioso, ¿verdad? Porque ya a la edad de nosotros, ya cualquier trompezón, podemos caernos, podemos quebrar un hueso, podemos fracturar algo, lastimarnos un tendón, y verdad, y pues realmente sí necesitamos esa ayuda, ¿verdad? Porque ya las personas mayores, pues ya por cualquier cosa podemos trompezar, caernos o simplemente tener un accidente, ¿verdad? Así O es. un traslado como, por decir, en ambulancia, que nos Ujú. lleven para el hospital y todo eso, son costosos. La ambulancia es costosa, y pues si hay ese tipo de seguros, ¿verdad? Pues qué bueno que exista, ¿verdad? Aunque muchas de las veces todos estos seguros últimos que has estado mencionando, yo en lo personal no lo sabía, ¿verdad? Pero qué bueno que nos estás informando, ¿verdad? Para Ujú. saber, qué podemos, adherir a nuestro seguro. Así es. Otro de los seguros que también le quiero comentar es el seguro de cuidados a largo plazo. Muchas veces conocemos a muchas personas que dicen, bueno, eh, tuvimos una cirugía o están en enfermedades donde tienen que estarlos cuidando a largo plazo, ¿verdad? También existe ese tipo de seguro y se lo voy a compartir también aquí en la pantalla para que lo vean. Le llamamos el seguro de cuidado a largo plazo. Lo voy a poner aquí con un highlighter amarillo. Este seguro cubre estancias en residenciales de ancianos, asistentes de salud en hogar o viviendas asistidas con pólizas que varían según el monto del beneficio diario y la duración. Los adultos mayores con elegibilidad dual, que son las personas que tienen Medicaid y Medicare, dependen del Medicaid para servicios a largo plazo. Perdiendo crea una gran brecha y este producto puede prevenir la pérdida de activos. ¿Qué quiere decir? Que si llegase a pasar por alguna razón que llegaran a perder Medicaid porque ya no califican, etcétera, una de las cosas que es más alarmantes para la comunidad es, bueno, entonces, ¿qué va a pasar si ya no podemos dar cobertura a largo plazo a personas ya, como comentaba usted, su esposo que está en silla de ruedas, etcétera, que ya necesitan un cuidado a largo plazo? Este tipo de seguro es lo que nos va a ayudar a que esté disponible ese servicio y nos estén dando, como dice aquí, uh, según el monto del beneficio diario y la duración de lo que el cliente haya querido poner en su plan, es lo que va a cubrir.
¿Usted había también oído de este tipo de planes? No, pues no lo había oído, pero yo sé que sí es muy necesario. De hecho, mi esposo tuvo una enfermedad, una infección en los huesos de un pie, entonces tuvo que estar en una casa de cuidado, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero nomás le dieron, me parece que 2 meses, entonces él necesitaba más tiempo porque le estaban inyectando un medicamento parece que cada 4 horas, entonces no se lo podían hacer desde casa, no podían ir hasta la casa. Entonces, estuvo ahí y pues el tiempo que estuvo ahí, ¿verdad? Pues se lo estuvieron aplicando, después que ya no podían, pero bueno, tuvimos que buscar ayuda y se lo empezaron a hacer desde en la casa, ¿verdad? Gracias a eso, ¿verdad? Pues se compuso mi esposo, superó ese problema, pero sí se batalló. Entonces, sí es muy necesario porque no sabemos de repente qué tipo de enfermedades nos vayan a atacar. Así es. Y con este servicio disponible, pues es muy importante que todas las personas sepan que también existe este tipo de seguro que también nos va a ayudar en momentos muy, muy delicados, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a hablar de los diferentes planes de ayuda de gobierno. El primer plan del que vamos a hablar es Qualified Medicare Beneficiary, que es el QMB. Este plan les va a ayudar a pagar la parte B, deducibles, coinsurance y copagos, excepto por copays en algunos casos. La elegibilidad del 2025 tienen que estar bajo el índice 100% del índice federal de poverty. Sería ingresos individuales de 1,275 al mes. Individualmente tienen que hacer menos de 1,275. Como pareja tendrían que hacer menos de 1,732 al mes. Como pueden ver aquí, todos los bienes tienen que ser menos de 10,930 individual y por pareja 16,390. ¿Cuáles son los bienes? Dinero en efectivo, cuentas de banco, bienes de tasas en la bolsa, alguna segunda propiedad y otros requerimientos. Tiene que estar enrolado en la parte A, tiene que ser ciudadano o residente por menos de 5 años, tiene que vivir en Texas. También QMB provee la ayuda de Extra Help automáticamente. Vamos a ver la siguiente página que tenemos aquí también. El SLMB, este programa paga por la parte B, que son los 185.70. La elegibilidad es de que tienen que hacer también menos de 100 a 120 menos de ingresos de la Federal Poverty Limit Chart. Individualmente tienes que hacer 1,275 a 1,530 al mes. O si es a una pareja, 1,732 a 2,078 al mes. Igual que QMB, tienen que tener menos de 10,930 de bienes, o en pareja tienen que tener menos de 16,390 en pareja. Otro de los requerimientos es que tienen que tener la parte A, tienen que vivir en Estados Unidos, ser residentes de Texas o también ser residentes legales. SLMB también los pone automáticamente en el plan de Extra Help. QI1, este plan les paga la parte B, que son los 185. El income para poder calificar a este plan es de 120 a 135 bajo la tasa de índice Federal Poverty Limit. Individualmente tienes que hacer menos de 1,530 a 1,721 al mes. Por pareja 2,078 o 2,337 al mes, menos de esa cantidad. Igual, los bienes tienen que ser igual que QMB y SLMB, 10,930 por individual y 16,390 por pareja. Tienen que estar enrolados en la parte A. Tienen que ser residentes de Texas, ciudadanos o residentes. Y también no pueden estar enrolados en la parte de Medicaid, que es QMB o SLMB.
Dice también aquí abajo que los fondos para este programa son limitados, así que tienen que aplicar a principio del año. El último que estamos hablando aquí es para Qualified Disabled and Working Individuals, personas deshabilitadas. Les paga la parte B. El ingreso tiene que ser individual menos de 2.550 o por pareja menos de 3.464. Tienen que tener menos de $4,000 de bienes o por pareja menos de $6,000 de bienes. Tienen que estar a menos de 65, tienen que estar también deshabilitados o haber perdido o haber perdido parte A por parte de, ¿cómo se dice? Parte A por trabajo. Perdón, también perder Premium Free parte A por trabajo. Enrolados en Medicare parte A son responsables por los pagos. Residentes de Texas y ciudadanos americanos son elegibles para este programa. Y dice que es muy raro que se use, pero también es es algo crítico para seniors que están deshabilitados. Ok. ¿Cómo es el proceso de aplicación? Tienen que ir a yourtexasbenefits.com, tienen que hablar al 211 o llamar a este número. Pueden ir en persona a su oficina de Texas Health and Human Services. Pueden mandar también la carta por correo o por fax. Los documentos que se necesitan es prueba de ingresos, como los cheques, seguro social, todos los bienes, las cuentas de banco, cuentas de Medicare Enrollment y residencia. Típicamente se toma 45 días y pueden contratar al Texas Department of Human Services, llamar al 211 por si necesitan este tipo de ayudas. La ayuda de Extra Help. Todas las personas que pueden calificar a este plan, es el plan que les ayuda a pagar los medicamentos, los altos costos de medicamentos. Y las personas que pueden aplicar es personas que están bajo la tasa de 150 bajo la Federal Poverty Limit. ¿Cuáles son los ingresos? Menos de 1,913 al mes o por pareja menos de 2,598. Individualmente tienes que tener menos de 17,550 en bienes o en pareja 26,310 en bienes. Excluye la residencia principal, un carro y los bienes personales. Otros requerimientos, tienes que tener la parte D, que ya muchas de las personas ya la tienen cuando tienen el Medicare Advantage. Tienen que vivir en Estados Unidos, ser residentes y obviamente están automáticamente enrolados en este plan si tienen QMB, SLMB o QI1. Y eso es lo que tenemos para ustedes. Hay dos tipos de Extra Help, Full Extra Help y ayuda parcial de Extra Help. ¿Cómo pueden aplicar? Van a ir a la dirección de ssa.gov. Pueden hablar al número de teléfono 1-800-772-1213 de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Pueden visitar también su oficina del Seguro Social, completar la forma SSA 1020 y mandarla por correo. Los documentos que se necesitan son prueba de ingresos, los bienes y que están enrolados en Medicare. Este proceso tarda de 30 a 60 días y recibirán la noticia una vez que los aprueban o los niegan. Si los niegan, pueden volver a aplicar en 60 días. Muchísima información, como vimos en la pantalla. Yo sé que nos va a tomar un poquito de tiempo digerir, ¿verdad? Toda esta información. Ya sé que hablamos de mucha información acerca de las ayudas que están disponibles para las personas de bajos ingresos. ¿Qué le pareció la información? Magnífica, magnífica, muy, muy buena información, ¿verdad? Y qué bueno que haga estos programas, ¿verdad? Para todas las personas que tenemos muy bajos ingresos, ¿verdad?
y pues será una ayuda magnífica para poder ayudarnos con todos estos servicios que están ofreciendo, ¿verdad? Y pues, como estaba oyendo también, ¿verdad? Se están tardando un poquito, 4 o 5 semanas en darte una respuesta. Entonces, qué mejor, si estamos necesitando este tipo de ayudas, qué mejor que empezar a aplicar ya, ¿verdad? Para que más pronto nos llegue esa ayuda. Entonces, para mí es excelente saber que este tipo de ayudas que están disponibles para las personas de bajos recursos son muy buenas. Así es. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Fue un placer tenerla aquí en nuestro programa. Y también les compartimos a todas las personas que nos están viendo, si usted sabe de alguna persona que pueda beneficiarse de este tipo de ayudas que está dentro de los ingresos para que los puedan aplicar, como decía la señora Elvita, apliquen. Se está tardando un poco lo que es las aplicaciones, el proceso toma tiempo, 30 a 60 días. Entonces, si es algo que puede ayudarle a nuestros suscriptores, ¿por qué no? Entonces, esta es la información que tenemos para ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este segundo episodio. Le agradezco mucho, Miss Elvita, por habernos acompañado y Gracias tener por nuestras invitarme. preguntas. Muchísimas gracias. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Les agradezco por haberse conectado y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.